tal vez te la pudo haber hecho cualquier persona. La diferencia o las comparaciones entre las políticas y las campañas de afuera con lo que pasa acá en el Perú. ¿Qué tan diferentes son? ¿Cuál es el sello nacional peruano en sus campañas? ¿Diferencias son absolutamente iguales? ¿Cómo lo es? Es abismalmente distinto, sobre todo en las campañas que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, en Europa en general. El sello del peruano todavía es el tema del tema informal, ¿no? Es muy fuerte el tema informal. En otros países sí se ha profesionalizado lo que es la política, la comunicación política. En el Perú todavía no, ¿no? En el Perú es, yo creo, y en algunos países de la región, todavía se asume que la política no tiene que estar siendo más competitiva, que se tiene que profesionalizar, a diferencia de todas las otras carreras que pueden haber, ¿no? Todo el mundo está, aunque sea se cachuelea un poco más, ahorra algo más, ¿para qué? Para seguir llevando un diplomado, una actualización. La única profesión que no es tan competitiva y que en vez de estar evolucionando, involuciona, al menos en este país y en algunas otras de la región, lamentablemente, es la política, ¿no? La política todavía en las campañas se trata de ver un poco por dónde va el olfato del líder político, del caudillismo, no hay partidos consolidados y no tratan todavía de profesionalizar en el campo de la consultoría política, de gente que te puede ayudar, porque tampoco es que te va a hacer magia o te va a vender un producto que no es, simplemente es ayudarte a manejar de mejor manera los mensajes políticos, saber segmentar a tu público, saber cómo llegar a uno que a otro, porque en la misma campaña nos damos cuenta por qué el sur vota tan distinto que el norte, porque los mensajes quizás son distintos que se tienen que dar, ¿no? Ese tema de la polarización entre las preferencias de sur, norte, inclusive el centro, inclusive costa, sierra y selva, lo vemos dentro de un momento. Jorge, ¿cómo ves, con tu experiencia, cómo ves estas elecciones? Estas elecciones han tenido un matiz muy diferente que otras elecciones. Creo que ha sido, dentro de las que yo recuerdo, la que tiene menos cantidad de propuestas, que hay una votación muy política, netamente política, de preferencia, de gustos. Pareciera que la tendencia del peruano en el largo plazo es hacer a menos técnico y mucho más emocional. ¿Cómo lo ves? Bueno, en general la política no se puede sacar el ingrediente de la emoción, eso se da en todos lados, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Barack Obama cuando hace una campaña, es una campaña totalmente emocional con el tema de la esperanza, pero el tema de esa empaquetadura que puede haber desde el lado emocional, porque nosotros somos seres racionales pero emocionales también, tiene que ir de la mano con el tema racional, con el tema de propuestas, que es lo que yo creo que ha carecido. Pero ha carecido además esta campaña porque el rol del Jurado Nacional de Elecciones ha sido un rol muy protagónico cuando en realidad lo que se necesitaba era que los políticos sean los que estén allí en plena campaña debatiendo ideas, propuestas y no debatiendo a ver si se sale o no sale. Y menos a última hora, ¿no? Ese es el tema, que las reglas que se han dado han sido a última hora, que había muchos vacíos legales porque para cada regla, para cada norma legal tiene que haber un reglamento y esta ley ha salido y se ha puesto en vigencia sin un reglamento. Entonces había muchos vacíos que uno decía, pero ¿por qué en este supuesto que es más o menos parecido al otro no se juzga de la misma manera? Porque justamente lo mismo, en el tema político no hay profesionalización, se saca una ley entre gallos y medianoche a última hora y ni siquiera se saca el reglamento que es tan importante justamente para esos vacíos legales que pueden haber en la ley. En esa pregunta hay algo que no podemos dejar sin preguntar. La exclusión de Julio Guzmán y la exclusión de César Cuñá son diferentes por diferentes razones, ¿no? Una es por un tema más de fondo, el otro es un tema más de forma. A tu criterio, ¿fueron bien, el Jurado Nacional hizo bien su trabajo al excluirlos a los dos? Últimamente se estuvo por excluir o se pidió la exclusión de Keiko y PPK. Dos preguntas, ¿estuvo bien ahí y qué hubiera pasado si los hubieran excluido a los otros dos? A Keiko y a PPK. A ver, yo creo que aquí la opinión tiene que ser una opinión legal y luego una opinión más subjetiva. La opinión legal, lo que decía la ley y la vigencia de la ley, te daba a entender que esos dos candidatos tenían que ser excluidos. Si legalmente es correcto, yo creo que legalmente es correcto. Otra cosa es que podamos criticar la ley, que quizás la ley no debió haberse dado en ese momento, se debió haber dado atrás, se debió haber hecho un campo previo para que se vaya cambiando este tema de la política del clientelismo, que es algo real, que es algo que no podemos escapar, y hacer las reglas del juego justo antes de comenzar es como que uno ya está calentando, está en el camerino. En ese momento le cambian las reglas, ¿no? Eso es un tema, yo creo, a criticar, a debatir, pero ya estando la regla en vigencia hay que aplicarla. ¿Fue legal? Sí fue legal.
Si se hubiese excluido... Estuvo bien puesto entonces. Legalmente estuvo bien. Estuvo bien puesto, ok. Yo sí Las soy dos. un crítico de la ley, ¿no? O sea, Ok. yo creo que la ley pudo haber sido mejor, que no fue el momento adecuado para darla, que quizás tuvo que haberse dado con mucho Más tiempo de anticipación, es más, con un hacerla más reglamento. conocida, ¿no? Y el reglamento también Un previo, ¿no? reglamento, ¿no? Ok. Sí. En ese orden de ideas, lo de Keiko y PPK. Sí, yo creo que legalmente también se ha fallado en la justa medida. Creo que sí hubiese sido bastante complicado el escenario político, ya no desde el lado legal, sino desde el lado de la representatividad, ¿no? Porque se hubiesen caído ya no solo Dos cabezas, ¿no? Julio Guzmán, sino si vamos sumando Keiko y Pepe, que estamos hablando de ya un bolsón electoral, una Del 50% representación ya. mayor, que yo creo que quizás, no hablando del tema legal, sino del tema de representatividad, las elecciones hubiesen pues carecido de ese factor que es necesario en todos lados, ¿no? Si no hay representación, no puede haber elecciones, ¿no? Imagínate que hubiera sido el efecto político de los fujimoristas, los pro Fujimori, que le hubieran sacado a Keiko. Hubieran estado en las calles, hubieran hecho un desorden terrible. El principal beneficiado de eso tal vez hubiera sido Verónica Mendoza, ¿no? Y su votación hubiera sido un poquito más alta. Probablemente. Yo algo que tengo bastante claro en la política, sobre todo en la política de nuestro país, es que es tan volátil que a veces proyectarnos a algunos escenarios que nos han dado es casi como hacer ciencia ficción, ¿eh? Tú como especialista en ciencia de la política, me imagino que para ti será un juego de dados la política cada semana en la política peruana, ¿no? Me imagino que tú manejarás 2, 3, 4 escenarios políticos, por ejemplo, para la primera vuelta. Y ahorita inclusive hay muchos escenarios, ¿no? Sí, sí, en realidad, por un lado está la política como tal, que es mucho más pasional, que cuando uno se mete tiene que ser pasional, con los argumentos y las propuestas, claro está, pero mucho más pasional. Y el otro lado es el lado del estratega político, que es esa mi profesión, o sea, me gusta también la política, tengo ideología política, tengo muchos pareceres y posiciones, pero también hay que saber separar la parte ya profesional. En la parte profesional, esto como tú muy bien dices, es como un tablero de ajedrez. Uno tiene que ver viendo juego de cómo se dados. mueve. La gente piensa que uno está analizando las pasiones y en realidad no, está analizando encuestas y no las encuestas que salen en los diarios, porque la gente piensa que los consultores políticos estamos analizando esas. No, hay mucho análisis más, sí se necesita investigación cualitativa, cuantitativa, pero es distinta a la que a veces sale en un diario, ¿no? Porque la gente se deja llevar por eso. Por las tendencias, ¿no? Pero si es algo mucho más objetivo, muy frío, inclusive un consultor político depende ya de cada uno, pero podría terminar asesorando a alguien que quizás no es tan afín ideológicamente, ¿no? Pero lo hace desde el lado de la estrategia, desde el lado de las herramientas de comunicación que se tienen que dar, ¿no? Ok. Jorge, imagínate que PPK o Keiko levantan el teléfono ahorita y te llaman. Y te dicen, Jorge, quiero que me digas exactamente a unas cuantas semanas la segunda vuelta cómo es el electorado, el elector nacional. ¿A dónde voy? Si voy por el lado de la razón y les meto propuestas, o voy por el lado de la emoción, ¿no? Y me pongo más carismáticos con ellos. ¿Cuál es la medida de la dosis adecuada ahí? Mira, primero les tendría que decir que no puedo hacer un trabajo profesional si no he hecho una investigación adecuada ahora, porque una segunda vuelta cambia totalmente el panorama. Pero tratando de forzar un poco más la respuesta, esto es como la cocina. A todos los peruanos nos gusta comer y comer bien. Y cocinar. Si le falta sal, queda insípido. Si le pones mucha sal, queda salado. Esto hay que calibrar mucho, hay que encontrar la justa medida. Yo sí creo que el elector es un elector emocional y que tenemos que saber manejar las herramientas emocionales, pero que se pueden manejar esas herramientas emocionales canalizando propuestas. Tranquilamente se puede canalizar propuestas. Uno puede sensibilizar sobre temas de la salud pública, por ejemplo. Mira, el tema de Barnechea es muy interesante, porque Barnechea fue después de muchos años se encuentra un candidato netamente técnico. Vamos a ver el gas, la construcción, el puerto de Paita y Manaos, unir todo eso, carreteras. Un tema técnico. Es más, la propuesta de millón de viviendas tenía un planteamiento técnico para hacerlo. Pero no caló. No caló. Y es más, desde la última encuesta, una semana antes de las elecciones, hasta el día de las elecciones, de ese 14, ese 7, eso demostró que los videos que le habían sacado, la falta de apego que el elector detectó de Barnechea, eso lo tumbó. Entonces, a lo que yo quiero saber es si realmente el elector nacional es netamente emotivo. A ver, ¿podemos ir a su cerebro o vamos a su corazón? ¿Cómo sería ahí? Primero tenemos que tener claro que
caló algo Barnechea, porque viene de un partido como Acción Popular que prácticamente no tiene figuras, salvo la última de Valentín Paniagua y mucho más atrás de Fernando Belaúnde, con lo cual creo que ha quedado cuarto en las elecciones, ¿no? Sí, cuarto. No es poco, ¿no? Pasar la valla no es poco. O sea, Vitocho era congresista, pero creo que con la unión de Perú Posible, o sea, no es poco. Ahora, el tema de las propuestas está bien. Yo creo que ha calado en un público informado que sí atendió las propuestas, no solo del gas, sino propuestas como el tema de la educación, que podías tú en el tema de la renta, podías exonerarte por el pago de educación, el tema de la salud, todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema emocional también cuenta. ¿Y por qué está bien que cuente? Porque te da a entender cómo es esa persona. Si una, dos o tres veces hace desplantes, no solo en los pobladores, sino por ejemplo en el caso de Mecha Arauz, ¿eso qué te dice? Que esa persona, cuando sea un presidente, claro, un presidente se tiene que sentar a conversar con todos, porque el presidente de la República, ni bien le ponen la banda, no es el presidente de Acción Popular, no es el presidente de Fuerza Popular, es el presidente, es el presidente del Perú. Entonces te vas a sentar con gente que muy probablemente piense distinto a ti. Porque acuérdate que tu voto realmente duro es el de la primera vuelta, el de la segunda vuelta ya es voto prestado. Entonces tú ni siquiera representas a más del 50%, salvo que ganes en primera vuelta, tú ni siquiera representas a más de la mitad. Con lo cual la mayoría va a ser personas que piensan distinto a ti. Si yo ni siquiera puedo saludar a una contrincante política, ¿qué va a pasar cuando sea presidente? Esas cosas que parecen simplemente emocionales de no saludar o de rechazar algo, hay un tema también racional. Esa persona muy probablemente en algún momento va a cerrar la puerta o no va a querer hablar. Y para gobernar hay que saber conversar, hay que saber llegar a consensos, hay que saber escuchar. Eso se transmite desde el lado de la emoción, que parece algo banal, algo simple, te transmite algo racional inclusive. ¿Cómo va a ser esa persona negociando con contrincantes políticos? ¿Cómo se va a sentar a negociar cuando hay un conflicto ambiental fuerte como los que suelen haber en el Perú? Ok. Vamos a entrar en un descanso de 30 segundos en tu programa Conversando. Te pedimos, amigo, que nos estás viendo, que nos esperes 30 segundos. Volvemos con Jorge González y esta interesante conversación. Conversando.